Al volver la mirada hacia la región más amplia del Golfo, esta semana tormentas eléctricas violentas y lluvias intensas provocaron inundaciones severas. Muchos, al ver las imágenes, solo pudieron exclamar con temor: «Dios mío, Dios mío». Las antiguas palabras de Proverbios resonaron con fuerza renovada: el orgullo precede a la caída, y el espíritu altivo va delante de la destrucción. Algo grave, algo profundamente inquietante, acababa de ocurrir en Jerusalén. Mientras escuchas estas palabras, mientras gran parte del mundo occidental permanece sumido en ese silencio espeso y pesado que precede al amanecer, miles de personas interrumpieron abruptamente sus rutinas. Dejaron sus labores a medias, abandonaron sus casas, cancelaron citas y compromisos largamente planeados, y se apresuraron hacia el Monte de los Olivos en Jerusalén cuando fueron testigos de algo que nadie esperaba ver. No fue un terremoto devastador. No fue un ataque aéreo. No fue una declaración política pronunciada desde un podio. Lo que ocurrió era mucho más antiguo, mucho más profundo y significativamente más trascendente que cualquier titular que pudiera transmitir un noticiero. Y lo más perturbador de todo fue el silencio absoluto de los grandes medios internacionales. Mientras algo extraordinario se desarrollaba, la atención seguía centrada en contenidos de consumo rápido, en escándalos pasajeros, en disputas sobre qué nación domina la tecnología más avanzada, en qué celebridad acababa de divorciarse o en fortunas malgastadas en brillo exterior en lugar de servir a propósitos verdaderamente significativos. Sin embargo, algo estaba sacudiendo no solo a Israel, sino al mundo entero. Algo que dejó sin palabras incluso a quienes nunca creyeron. Algo que hizo que rabinos se levantaran de la cama a medianoche con el corazón acelerado. Algo que llevó a maestros de profecía a cerrar sus computadoras y tomar el teléfono con manos temblorosas. Algo que impulsó a pastores, sacerdotes y líderes espirituales de tradiciones muy distintas a enviarse entre sí el mismo mensaje urgente: ¿estás viendo esto? Lo que vuelve este acontecimiento absolutamente extraordinario no es solo lo que apareció, sino el lugar y el momento en que apareció. Porque no se trata de una ciudad cualquiera, sino de Jerusalén, el lugar con mayor carga profética de toda la Biblia. Allí se alzan el monte del templo, el muro occidental, la puerta dorada, el jardín de Getsemaní, y de manera especial, el monte de los Olivos. Algo está sucediendo en el mismo lugar desde donde Jesús ascendió al cielo ante los ojos de sus discípulos, el sitio donde las Escrituras anuncian con claridad que Él regresará de forma visible cuando vuelva a la tierra. Algo allí está obligando a personas de todo el mundo a prestar atención. Cuando se comprende la verdad inquietante de lo que ocurre exactamente en ese lugar y se capta la conexión profética, resulta imposible mirar hacia otro lado. Al considerar las implicaciones del tiempo en que todo esto sucede, se entiende por qué miles reaccionaron como si una cadena invisible se hubiera activado: primero el asombro, luego el estupor, después el miedo y finalmente la huida. No estamos hablando de una simple coincidencia. Estamos hablando de señales, de advertencias que se manifiestan a través de hechos físicos verificables. El conteo hacia el tiempo señalado avanza con una rapidez mayor de la que muchos imaginan. Para comprender la magnitud inquietante de lo que está ocurriendo, es necesario detenerse primero en el contexto histórico y profético del Monte de los Olivos. Sin este trasfondo, el significado profundo de los acontecimientos recientes se diluye. La tragedia que acaba de sacudir la ciudad santa parece ser solo un velo que cubre algo mucho más grande y crucial que se está desplegando silenciosamente. El Monte de los Olivos se eleva en el lado oriental de Jerusalén. Separado de la ciudad antigua por el Valle del Cedrón, su cresta, que alcanza aproximadamente los 827 metros en su punto más alto, ofrece una vista imponente de Jerusalén y del monte del templo. Pero su verdadero peso no se mide en metros ni en coordenadas geográficas. Este monte está impregnado, capa tras capa, de historia sagrada, significado profético y advertencia espiritual. Fue en esta misma ladera, a la sombra de la ciudad que Dios eligió para poner su nombre, donde el rey Salomón, llamado Jedidías, amado del Señor, cayó en el compromiso más profundo y devastador de su vida. A pesar de haber recibido una sabiduría sin igual, su corazón se desvió. Sus numerosas esposas extranjeras lo condujeron a adorar dioses prohibidos: Astarte de Sidón, Quemos de Moab y Moloc de Amón. En abierta desobediencia al mandato divino, Salomón erigió santuarios en el propio Monte de los Olivos, altares que quedaron como heridas abiertas en la ladera oriental de Jerusalén. Lo que comenzó como alianzas políticas y deseos indulgentes terminó corroyendo los cimientos espirituales de toda una nación.
El rey que debía guiar a Israel hacia la pureza se convirtió en un ejemplo doloroso de lealtad dividida y adoración contaminada. El Monte de los Olivos quedó como testigo silencioso, un lugar alto donde el olor de la idolatría se mezcló con el recuerdo de un favor divino desperdiciado. Sin embargo, ese mismo monte se transformó siglos después en un refugio íntimo para Jesús durante su ministerio terrenal. El Evangelio relata que durante el día enseñaba en el templo, y por la noche se retiraba al Monte de los Olivos para orar. Allí se apartaba de las multitudes para buscar comunión con el Padre. Y al pie de ese monte, en el jardín de Getsemaní, vivió la angustia más profunda de su vida. Oró hasta que su sudor cayó como gotas de sangre, entregándose plenamente a la voluntad del Padre en la víspera de la cruz. La traición lo alcanzó allí. Allí fue arrestado. El Monte de los Olivos cargó con el peso de su dolor antes de que el mundo contemplara el peso de su sacrificio. Pero ese monte también fue testigo de gloria. Después de la resurrección, fue desde el Monte de los Olivos que Jesús ascendió al cielo. Los discípulos permanecieron mirando, atónitos, mientras él se elevaba ante sus ojos hasta que una nube lo ocultó. Entonces aparecieron dos ángeles, vestidos de blanco, con un mensaje que aún resuena a través de los siglos: ese mismo Jesús volverá de la misma manera en que lo han visto irse. Las Escrituras no dejan lugar a dudas sobre el lugar. El profeta Zacarías anuncia que llegará el día en que sus pies se afirmarán sobre el Monte de los Olivos, y que el monte se partirá de oriente a occidente, formando un gran valle. Un acontecimiento que desafía toda explicación científica, pero que la profecía presenta sin suavizar ni diluir su impacto. El suelo que sintió su agonía y presenció su ascensión sentirá también el peso de su gloria al regresar. El Monte de los Olivos no es simplemente una colina con vista panorámica de Jerusalén. Es el escenario sagrado de la angustia pasada, de la advertencia presente y de la gloria futura. Es el lugar donde Jesús lloró, donde Jesús oró, donde Jesús ascendió y donde Jesús volverá. Y ahora, en este preciso momento de la historia, algo doloroso ha ocurrido en ese mismo monte, hace apenas unos días. Algo que ha llevado a miles a detenerse, a lamentarse y a levantar la mirada con temor reverente. La conmoción ha sido profunda precisamente porque sucedió allí, en la misma ladera donde Salomón permitió que el compromiso contaminara a toda una nación. Es como si los ecos de su caída resonaran hoy en las grietas de nuestra propia época, una sociedad seducida por la indulgencia, por alianzas convenientes y por una fe diluida en distracciones constantes. En ese cruce entre advertencias antiguas y tensiones modernas, este nuevo acontecimiento cargado de dolor en el Monte de los Olivos se alza como una señal oscura, llamándonos a vigilar, a discernir y a preparar el corazón para lo que pueda venir. El leve temblor que sacudió el Monte de los Olivos hace 2 noches fue apenas perceptible, insuficiente para provocar alarma en una ciudad acostumbrada a los crujidos de piedras milenarias. Parecía algo destinado a pasar desapercibido. Sin embargo, lo que siguió dejó incluso a los habitantes más veteranos de Jerusalén en silencio bajo el cielo nocturno, como si la tierra misma hubiera recordado profecías largamente dormidas. Vecinos cercanos a la cima relataron haber escuchado campanas de iglesia sonar por sí solas, balanceándose sin que mano humana alguna las tocara. El campanario de una pequeña capilla con vista a Getsemaní se estremeció durante casi 20 segundos. El badajo golpeaba el bronce con un ritmo inquietante, demasiado preciso para ser accidental. Un anciano diácono, con la voz quebrada, dijo: «He servido aquí durante 40 años. Las campanas nunca suenan así a menos que alguien tire de la cuerda». La noche pasada, algo profundamente extraño y difícil de explicar pareció recorrer al mismo tiempo la ladera donde los antiguos olivos han permanecido en pie durante siglos. Testigos afirman que los árboles, sin razón visible, se inclinaron al unísono, todos orientados hacia el este, como si una fuerza invisible los empujara suavemente pero con determinación. No hubo viento perceptible, no se levantó polvo, no se escuchó ráfaga alguna. Y, sin embargo, allí estaban, los olivos inclinados, obedientes a algo que nadie podía ver. Quienes se encontraban en el lugar hablaron de un silencio espeso, casi reverente, como si el jardín entero hubiera decidido inclinarse en señal de respeto. No era miedo lo que se sentía, sino una quietud solemne, un peso espiritual suspendido en el aire. Un turista italiano, aún visiblemente conmocionado, relató con voz temblorosa que las hojas vibraban con delicadeza, como presas de un estremecimiento interno, mientras el aire a su alrededor permanecía completamente inmóvil. No había brisa alguna, insistía.
Nada que pudiera explicar lo que vimos. Y entonces ocurrió algo más. Algo que rompió la quietud sin previo aviso. En una pequeña iglesia de piedra, humilde y antigua, situada cerca de la base del monte, una sencilla estatua de Cristo, de no más de 1 metro de altura, se deslizó de su pedestal. No cayó hacia adelante ni hacia atrás, como lo haría un objeto desestabilizado por un temblor común. Se desplazó lateralmente, como empujada con precisión, hasta caer boca abajo sobre el suelo frío. Lo más inquietante fue que no hubo daño alguno en la estructura del edificio. Ninguna grieta en los muros, ninguna viga desplazada, ningún sonido de ruptura. Solo un golpe seco, contenido, y luego un frío repentino que pareció invadir la estancia. El cuidador del lugar, pálido y visiblemente afectado, apenas pudo susurrar que no escuchó crujir la piedra ni quebrarse la madera. Solo el golpe, dijo. Y luego el frío. Pero el signo más desconcertante aún no había llegado. No descendió del cielo. Surgió desde lo profundo. Apenas minutos después de aquel extraño estremecimiento, una inundación inesperada irrumpió con violencia en el valle del Cedrón. No había llovido en Jerusalén esa noche. Ni una sola gota. Y aún así, el antiguo cauce se llenó de pronto con una masa de agua impetuosa que descendía rugiendo, arrastrando ramas, piedras y restos, como si una tormenta invisible hubiera estallado repentinamente sobre la ciudad. Las cámaras de seguridad registraron el torrente atravesando senderos, arrancando farolas, golpeando con furia los muros de contención cercanos a las tumbas de los profetas. Lo más desconcertante fue la confirmación posterior de los meteorólogos: no existía ninguna formación nubosa en la región que pudiera explicar semejante diluvio. No había explicación natural plausible. La secuencia era imposible de ignorar: un estremecimiento del monte, campanas que sonaron sin causa aparente, árboles centenarios inclinándose como en reverencia, una estatua caída sin razón física, y un torrente desbordándose por el Cedrón, el mismo valle que las Escrituras asocian con juicio, purificación y el camino que Cristo recorrió la noche de su traición. Quienes conocen las Escrituras no pudieron evitar recordar palabras antiguas: habrá terremotos en diversos lugares y cosas espantosas, como se lee en el Evangelio de Lucas. Otros evocaron las profecías de Zacarías, que describen un día en que el paisaje mismo alrededor de Jerusalén sería sacudido y transformado. Algunos rabinos incluso señalaron el libro de Joel, donde los valles al oriente de la ciudad se convierten en escenario de decisiones divinas. Y aún así, entre investigadores y autoridades, comenzó a circular un murmullo inquietante: había un detalle del suceso que no encajaba en ninguna explicación conocida. Un detalle que no ha sido divulgado oficialmente y que los habitantes locales apenas comienzan a mencionar en voz baja. Un detalle que proviene directamente del monte. Un detalle que, según algunos, podría cambiarlo todo cuando finalmente salga a la luz. Al principio, parecía insignificante, una fisura casi imperceptible, tan fina que un ojo inexperto podría confundirla con el simple desgaste del tiempo sobre la piedra antigua. Apareció silenciosamente a lo largo del muro de contención oriental, justo debajo de los arcos sellados de la puerta dorada. No se registró ningún temblor, no hubo explosión ni impacto. Y, sin embargo, la piedra había sido alterada. Fueron los turistas quienes lo notaron primero. Una línea delicada, como trazada por una pluma, descendiendo lentamente sobre la superficie del muro. Pero en Jerusalén, ningún detalle es jamás solo un detalle. Pronto, estudiosos comenzaron a medirla. Ingenieros la atribuyeron a tensión superficial. Sin embargo, los rabinos ancianos, aquellos que aún hablan con la cadencia de los profetas, negaron con la cabeza. Recordaron las palabras de Zacarías sobre el monte de los olivos partiéndose. Recordaron la visión de Ezequiel, donde la gloria entra por la puerta oriental. Susurraron que las piedras clamarían, y se preguntaron si aquella grieta no sería uno de esos clamores, pequeño, contenido, pero innegablemente presente. Y entonces llegó la parte más inquietante. Con el paso de los días, la fisura se profundizó. La línea se ensanchó lo suficiente como para introducir una mano. Polvo antiguo comenzó a caer en intervalos, como si el muro exhalara su propia historia. Peregrinos hablaron de un zumbido grave cerca de los bloques antiguos, una vibración sutil, como si algo dormido bajo la ciudad hubiera despertado tras una larga quietud. Nadie pudo determinar su origen, pero todos coincidían en la sensación: esto no era simple deterioro.
Jerusalén ha resistido asedios, incendios y terremotos durante milenios. Sin embargo, rara vez la ciudad susurra antes de gemir. Rara vez el aviso llega de forma tan discreta y, al mismo tiempo, tan precisa, grabada en sus propias piedras. Para quienes leen el mundo a la luz de las Escrituras, el simbolismo era imposible de ignorar. Una fractura en el umbral de la puerta asociada desde hace siglos con la venida del Mesías, apareciendo en un tiempo ya marcado por la agitación, se sentía menos como un accidente y más como un signo deliberado. Una pequeña herida, sí, pero una que insinuaba una ruptura mayor por venir. Esa grieta, por diminuta que sea, revela algo mucho más profundo, el agotamiento espiritual de nuestra generación. Nuestra insensibilidad frente a lo sagrado. Nuestra familiaridad superficial con lo santo. Cuando las piedras hablan más fuerte que los creyentes, algo anda mal. Israel no es la única nación que tiembla. Tiembla América. Tiembla Europa. Tiembla el mundo entero, sacudido por confusión, división, violencia y un colapso moral sin precedentes. Y, sin embargo, incluso en medio de este temblor, Dios no guarda silencio. La grieta en Jerusalén no es solo un fenómeno local. Es un espejo colocado ante el rostro de todas las naciones. Formula una pregunta incómoda: ¿estás preparado para lo que viene? ¿Estás despierto? ¿Disciernes el tiempo? Tal vez esta pregunta resulta perturbadora porque llega en un momento en que la vida parece rebosar de plenitud, llena de placer, de ruido, de distracciones que se disfrazan de alegrías inocentes pero que, lentamente, drenan el alma. Nuestra época ha perfeccionado la distracción. Ha pulido la indulgencia hasta hacerla brillar como si fuera virtud. Se celebra lo que antes causaba vergüenza. Se aplaude el exceso como libertad. Se lleva el compromiso con el mundo como una corona. Y, en muchos sentidos, esto no es nuevo. Jerusalén ya ha visto este patrón antes. Reyes elegidos por Dios, apartados y bendecidos, dotados de sabiduría y responsabilidad, fueron cediendo poco a poco su corazón a los placeres de cortes extranjeras. Cambiaran la devoción por diplomacia, la pureza por política, la adoración por la compañía de quienes se inclinaban ante dioses extraños. Aquellos llamados a custodiar la fe abrieron la puerta a la corrupción. Sus altares, su ciudad, su alegría se transformaron en embriaguez. Su comodidad se volvió esclavitud. Sus placeres, su ruina. ¿No tiembla también nuestra generación? Al borde del mismo abismo, mientras el mundo ríe, come, bebe, construye, compra y se entretiene sin medida, una fractura ha aparecido en el muro oriental. Una herida silenciosa en las piedras antiguas de Jerusalén, discreta pero real. Un recordatorio de que ningún coro de diversiones terrenales puede acallar las advertencias inscritas en el corazón de la historia de Dios. La señal que hemos presenciado no trata simplemente de geología o casualidad. Es una interrupción divina, una irrupción sagrada en una cultura embriagada de su propia felicidad. Es un llamado a recordar que una vida demasiado aferrada a los placeres terrenales se vuelve sorda a la verdad celestial. Un aviso de que quienes persiguen con demasiada pasión los deleites del mundo suelen perder la capacidad de reconocer el peligro hasta que ya es demasiado tarde. Aquí es donde debemos detenernos. Porque si el suelo bajo Jerusalén puede estremecerse mientras el mundo celebra, ¿qué nos dice eso a nosotros? Si reyes favorecidos por Dios cayeron por amar el placer más que la obediencia, ¿qué advertencia encierra eso para esta generación? La fractura nos recuerda que no toda alegría es inocente, que no todo placer es neutral, que no todo estilo de vida celebrado por el mundo es compatible con un corazón fiel. Tal vez lo que más nos inquieta de este signo es que revela una verdad profunda: el alma moldeada lentamente por los valores del mundo termina perdiendo su capacidad de reconocer la voz de Dios. Y esto nos conduce a una pregunta aún más profunda, una que exige ser explorada con honestidad: ¿por qué un verdadero creyente debe guardar su corazón con tanto celo frente a la seducción de los valores y placeres mundanos? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estas palabras, escritas en la primera carta de Juan, no provienen de un asceta frío ni de alguien que desprecie la vida. Fueron pronunciadas por el apóstol más marcado por la compasión de Cristo, el discípulo que reposó su cabeza en el pecho de su Maestro. Son una advertencia nacida del amor, una invitación urgente a despertar antes de que la grieta silenciosa se convierta en una ruptura imposible de ignorar.
Y si se pronunció una advertencia tan severa, es porque el Espíritu de Dios conoce bien cuán sutil, cuán seductora y cuán espiritualmente corrosiva puede llegar a ser la atracción del mundo. El llamado es claro y no admite ambigüedades: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No únicamente porque el mundo sea abiertamente perverso en sus placeres, sino porque la vida espiritual es exquisitamente delicada, semejante a una lámpara cuya llama puede debilitarse con facilidad cuando el aire que la rodea está contaminado. El alma respira, y la atmósfera de un mundo caído está cargada de vapores invisibles que asfixian la devoción, enturbian el discernimiento y sin que apenas lo notemos, van moldeando de nuevo los deseos del corazón. Ojalá el pueblo de Dios tomara esta advertencia con mayor seriedad. Hemos sido llamados a ser un pueblo distinto, no aislado del mundo, pero sí diferente, un pueblo marcado, reconocible, inequívocamente apartado. Elegidos del mundo, pero mantenidos en él por un tiempo, para dar testimonio. Sin embargo, muchos de los que hoy invocan el nombre de Cristo formulan la pregunta equivocada. No preguntan, ¿cómo puedo agradar más a Dios?, sino, ¿qué tan cerca puedo estar del mundo sin perder mi integridad cristiana? Esa pregunta no nace de la santidad, sino de la concesión. Parte del supuesto de que el mundo es inofensivo hasta que se demuestre lo contrario, y de que el límite del pecado se encuentra apenas unos pasos más allá de nuestra zona de comodidad. Pero la verdad, reconocida por los santos de antaño y por la conciencia sensible de todo creyente genuino, es esta: el amor al mundo se manifiesta de manera distinta en cada persona. Aún así, el Espíritu es fiel y susurra advertencias en lo profundo del alma. Quienes caminan cerca de Dios aprenden a reconocer esos susurros con claridad. No puede existir una lista fija ni una regla universal que cubra todas las situaciones, porque las tentaciones del mundo se adaptan a la personalidad, a la historia personal, a la posición social y a la etapa de la vida. Aquello que atrapa a uno apenas roza a otro. Pero cada seguidor de Cristo es responsable de trazar su propio camino de obediencia, y ese camino siempre se ve con mayor nitidez cuando se anda en la luz. Quizá el mayor problema es que, para quienes realmente han probado la gloria de Cristo resucitado, la pregunta misma está invertida. Para aquellos que han sido elevados a lugares celestiales y enseñados a poner su afecto en las cosas de arriba, el asunto ya no es cuánto pueden conformarse al mundo, sino hasta dónde pueden apartarse de él sin descuidar la misión que Dios les ha confiado. Ese es el clamor de un alma despierta. Esa es la actitud de quien ve las grietas formarse en los muros de Jerusalén y se niega a dormir ignorando las señales. Ese es el corazón de quien entiende que los placeres del mundo no son simples distracciones inocentes, sino venenos lentos, cadenas dulcificadas, trampas doradas diseñadas para embotar los sentidos y desprender el corazón de Dios. Es un acto peligroso medir cuán cerca puede uno caminar del borde del precipicio sin caer al vacío. Nadie puede estrechar el fuego contra su pecho y salir ileso. Nadie puede manipular brasas encendidas esperando que sus vestiduras queden limpias. Y ningún creyente que haya escuchado siquiera el eco más tenue de la adoración celestial puede hallar satisfacción duradera en las melodías huecas de un mundo que avanza hacia el juicio. Porque el problema no es simplemente que no debamos mezclarnos demasiado con el mundo. El problema es que, cuando el corazón está correctamente alineado, sencillamente deja de desearlo. El camino estrecho puede ser empinado, solitario y a menudo espinoso, pero para el redimido resulta más dulce que cualquier senda ancha adornada con 1000 invitaciones. El alma que ha probado el gozo que Cristo ofrece descubre que los placeres del mundo no solo son superficiales, sino extrañamente amargos. ¿Por qué aferrarnos a aquello que nubla nuestra visión de la esperanza que tenemos delante? Esa promesa radiante hacia la cual se inclina cada anhelo del corazón renovado. ¿No confesamos acaso que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra? ¿No declaramos que buscamos una patria mejor, una patria celestial? Entonces, ¿cómo justificar que nos encadenemos a distracciones que solo retrasan nuestros pasos? ¿Por qué cargar pesos que el cielo nunca nos pidió llevar? ¿Por qué demorarnos entre entretenimientos que debilitan la convicción y silencian la voz del Espíritu? El peregrino que conoce su destino responde a toda seducción del mundo con una misma y sencilla respuesta: no puedo quedarme, estoy caminando hacia casa. Pero vivimos en una época de confusión, una era embriagada de entretenimiento, espectáculo, ruido y el brillo constante de las diversiones públicas. Por eso, ciertas preguntas deben plantearse con humildad, no para juzgar la conciencia ajena, sino para ayudar al creyente a discernir los peligros que se esconden a plena vista.
en cada generación surgen placeres que parecen inofensivos, incluso refinados, celebrados por personas sinceras y bien intencionadas. Y así, el debate vuelve una y otra vez, ¿son estas cosas malas? ¿Son aceptables? La música, por ejemplo, suele presentarse como prueba de que la belleza no puede ser pecaminosa. Y en verdad, la música consagrada a Dios se convierte en una escalera para el espíritu, elevando el alma cuando se encuentra cansada o demasiado atada a la tierra. Incluso la música sencilla compartida en el hogar, en el seno de la familia, puede ser una fuente de gozo legítimo. La fe nunca ha buscado reducir el círculo de la alegría, lo que hace es purificarla y coronarla. Sin embargo, esto no resuelve la cuestión que tenemos delante. Porque lo que es inocente en la quietud del hogar puede transformarse en algo muy distinto en un ambiente abarrotado, donde el espectáculo sustituye a la devoción y el placer se mezcla con el orgullo, la vanidad y la tentación. La diferencia no radica únicamente en la música, sino en la atmósfera, en el contexto, en el espíritu que lo envuelve todo. No podemos tomar aquello que pertenece a la pureza del cielo y aplicarlo sin discernimiento a un mundo aún impregnado de pecado. Lo que resulta inofensivo para un corazón vigilante puede convertirse en combustible para la corrupción en un corazón descuidado. Lo que en sí mismo es neutral puede volverse destructivo cuando se haya envuelto en un entorno que despierta la vanidad, la sensualidad, la comparación o la apatía espiritual. El mundo tiene una habilidad peculiar para tomar lo hermoso y torcerlo apenas lo suficiente como para aflojar el agarre del alma sobre la santidad. Y aquí, amado lector, se encuentra el centro del asunto, incluso las cosas buenas se vuelven peligrosas cuando despiertan deseos que nos alejan de Dios. Esta es una realidad inmutable de la vida bajo la sombra de las grietas de Jerusalén, donde las piedras antiguas mismas parecen advertirnos que el compromiso nunca es pequeño, nunca es inofensivo, nunca carece de consecuencias. Puede ser cierto que ciertos entretenimientos de nuestra época, reuniones, festivales, espectáculos deslumbrantes que atraen multitudes noche tras noche, no sean pecaminosos en sí mismos. Alguien podría argumentar que escuchar música en una plaza pública no es, en esencia, peor que manipular cartas o dados. Sin embargo, nadie defiende los hábitos que nacen del juego. Porque el peligro rara vez reside en el objeto, reside en la dirección que imprime al corazón. Por ello, el creyente, dejando de lado el orgullo y la autojustificación, debe examinar su propia alma con temor de Dios. ¿Debilita su pulso espiritual al mezclarse con los entretenimientos del mundo? ¿Enfría su amor por Cristo? ¿Embotan estas prácticas el filo de su convicción? ¿Puede pedir honestamente la bendición de Dios sobre aquello en lo que está a punto de participar? ¿Puede orar con sinceridad para que su presencia allí glorifique a Cristo, honre el Evangelio y fortalezca la fe de quienes lo rodean? ¿Siente que esos lugares profundizan su capacidad para servir a su Señor, para alcanzar al que vaga perdido, para sostener al débil, para hablar de Cristo sin vergüenza? Todos conocemos la respuesta. El mundo mismo conoce la respuesta. ¿Quién de nosotros no ha sentido alguna vez la incomodidad de hablar de cosas santas en escenarios diseñados para ahogar la voz de la conciencia? ¿Cómo puede el cristiano hablar con libertad de realidades eternas en lugares construidos para la indulgencia, el ruido, la vanidad y la evasión? Y si el nombre de Cristo no puede pronunciarse allí con naturalidad, ¿debería el siervo de Cristo sentirse cómodo en ese lugar? Que el creyente examine aún más profundamente su corazón. ¿Sale de esos ambientes con una mente más clara para la oración? ¿Entra al lugar secreto con mayor ternura, dispuesto a tener comunión con el Padre? ¿O las impresiones del deleite terrenal siguen adheridas a su mente, resonando, distrayendo, apagando la voz de Dios? ¿No se siente el espíritu más pesado, más lento, más atado a lo visible y lo sensible, menos dispuesto a elevarse hacia lo invisible? Y si ya enfrentamos tantas influencias inevitables que tiran de nosotros hacia la tierra, ¿por qué añadir cargas innecesarias? ¿Por qué exponernos voluntariamente a aquello que debilita nuestra vida interior? La santidad nunca ha sido una pérdida, siempre ha sido una ganancia. Apartarse del mundo no es empobrecer el alma, sino liberarla. Es elegir la luz en lugar de la penumbra, la sustancia eterna en lugar del brillo pasajero. Que cada creyente, entonces, escuche con atención la voz del Espíritu y no silencie sus advertencias. Porque aquel que guarda su corazón guarda su vida, y quien aprende a renunciar al mundo descubre, para su asombro, que en Dios no pierde nada y lo gana todo.
En el camino angosto ya existen suficientes obstáculos, ¿qué sabiduría habría entonces en añadirlos nuestros propios? Tal como advirtieron los profetas, el tiempo es breve. Las flechas del juicio vuelan con rapidez invisible, y Jerusalén misma parece estremecerse bajo nuestros pies. Nadie sabe en qué instante será llamado a comparecer ante el juez de toda la tierra. Y cuando ese momento llegue, ¿en qué lugar querríamos ser hallados? Desearíamos que nuestro último aliento se elevara desde una casa de indulgencia, desde un salón de distracciones, desde un espacio donde la presencia de Dios resulta extraña, distante, casi incómoda. Aun cuando un creyente se sienta personalmente seguro, aun cuando piense que tales lugares no le afectan ni le dañan, existe una ley superior que no puede ignorarse. Todas las cosas pueden ser lícitas, pero no todas edifican. El apóstol Pablo se privó incluso de cosas inocentes cuando percibió que podían hacer tropezar a un alma más débil. Cuán distinto sería nuestro mundo si más cristianos caminaran con ese mismo cuidado, con esa misma moderación, con esa santa cautela que brota del amor al prójimo y del temor reverente a Dios. Porque cuando alguien que profesa fe cruza la frontera entre la devoción y la distracción, el mundo lo percibe de inmediato. El mundo, aunque corrompido, tiene una vista aguda para detectar la incoherencia. Observa con atención la menor grieta en el carácter cristiano, y esa grieta se convierte en excusa para desechar la seriedad de la fe que proclamamos. Una vez que comenzamos a inclinarnos hacia los placeres del mundo, surge una pregunta inevitable, ¿dónde trazamos la línea? Si esto es permitido, ¿por qué no aquello? Si damos unos pocos pasos dentro de la niebla, ¿por qué no avanzar más profundamente? Así sucede que un pequeño compromiso silencia la convicción. Una concesión apaga la voz del espíritu. Una indulgencia abre la puerta a la siguiente, hasta que el alma se encuentra mucho más lejos de Dios de lo que jamás imaginó. Y aquí, amados, surge la pregunta más sobria de todas: ¿hemos llevado quizá a alguien más por el camino equivocado a causa de nuestra negligencia? ¿Hemos sido tropiezo para un corazón sensible, para alguien que estaba cerca del arrepentimiento y retrocedió al ver nuestra falta de coherencia? Que cada lector lleve estas cuestiones a la oración. Pónganlas delante de Dios con honestidad. Pregúntenle si estas indulgencias fortalecen o debilitan el alma, si aligeran el paso o lo cargan, si edifican o destruyen la caminata con Cristo. No juzgamos la libertad de otros, Dios nos libre de ello, pero suplicamos con amor a los santos que consideren si tales sendas, aun cuando parezcan seguras, erosionan sutilmente la vida espiritual y hacen el camino angosto más difícil, más oscuro y más confuso para los débiles que vienen detrás. Al final, todo regresa a un solo lugar, el corazón. Es la cámara secreta donde se conciben todas las decisiones, donde se forman los afectos y se revelan las lealtades. Si la raíz es sana, el fruto no mentirá. Si la fuente es limpia, el río correrá claro. Pero si el corazón no está rendido en manos de aquel que es el único capaz de recrearlo, ninguna disciplina externa producirá una santidad duradera. Cuando Él se convierte en el verdadero norte de nuestros afectos, el brillo del mundo pierde su poder de atracción. El imán del alma se orienta hacia Cristo con una firmeza que ningún placer terrenal puede sacudir. Entonces surge una pregunta inevitable, casi dolorosa: si los santos de antaño, aquellos que caminaron antes que nosotros con cicatrices en la espalda y fuego en los huesos, regresaran de repente y contemplaran la iglesia moderna, ¿qué verían? ¿Reconocerían en nosotros la devoción de columna de acero, la paciencia perseverante, la negativa firme a todo aquello que embota la conciencia? ¿O se entristecerían al ver la facilidad, la blandura, las líneas borrosas que hoy marcan la vida de muchos que llevan el nombre de Cristo? ¿No se sorprenderían al notar cuán delgada se ha vuelto la frontera entre el mundo y quienes afirman haberlo renunciado? Tal vez observarían con asombro, teñido de dolor, cuán cómodamente muchos creyentes se desplazan entre reuniones de oración y entretenimientos mundanos, entre la adoración y la indulgencia, entre el santuario y el salón de baile. ¿No gritarían con ira, sino con lamento, cómo ha perdido el oro su brillo? ¿Cómo lo consagrado se ha vuelto común? La fe de nuestra época suele exigir poco costo. Sabemos poco de sacrificio, poco de contar todo como pérdida por causa de Cristo, poco de la estrechez áspera que definía el sendero del peregrino. En generaciones pasadas, identificarse con Cristo implicaba oprobio; hoy, con frecuencia, otorga respetabilidad. Como dijo Bunyan con agudeza, la religión ahora camina con zapatillas de plata.
Pero la pregunta permanece, ¿ha ganado la Iglesia fortaleza con esta comodidad, o se ha adormecido silenciosamente bajo la tibieza de la sonrisa del mundo? La calma que halaga puede ser más peligrosa que la tormenta que hiere. El río ancho y apacible suele ser el que desvía lentamente la barca. Si la súbita sacudida de Jerusalén nos advierte que las naciones pueden deslizarse hacia el juicio sin notar que el suelo se mueve bajo sus pies, con mayor razón la Iglesia no debe deslizarse de la misma manera silenciosa. Que tenga cuidado de no demorarse en las llanuras de Sodoma, mirando atrás, dudando, vacilando, en lugar de avanzar con los lomos ceñidos hacia el refugio que Dios ha señalado. Porque aquel que camina entre los candelabros aún examina a su pueblo. Sus pasos no son apresurados, pero tampoco son inciertos. Que ninguna iglesia suponga que el esposo tarda. Y dado que la iglesia no es una multitud sin rostro, sino un tapiz tejido con corazones individuales, cada creyente debe volver la mirada hacia su interior y preguntarse si su conciencia se alinea con la palabra que profesa seguir. No dudes en pararte abiertamente, con firmeza y sin disculpas, del lado del Señor. La obediencia que te separa del mundo no te empobrecerá, te anclará. La paz prometida a quienes salen y se apartan es una paz que el mundo no sabe dar, porque no puede. El gozo lleno de gloria no florece en el suelo a medias iluminado del compromiso. Avanza. No te conformes con una versión reducida y débil de la vida cristiana, con un nombre sin poder, con una profesión sin profundidad. Busca la plenitud del pacto que Cristo selló con su propia sangre. Bebe del pozo que nunca se seca y dejarás de tener sed de las aguas salobres del mundo. Ora para ser arraigado, afirmado y fortalecido. No como una caña que tiembla con cada viento, sino como un árbol profundamente plantado, cuyas ramas se inclinan bajo el peso de un fruto bueno. Vive de tal manera que quienes te rodean sepan, sin que digas una palabra, a quién perteneces y a quién sirves. Recuerda que todo soldado bajo el estandarte de Cristo está llamado a luchar contra tres enemigos persistentes: el pecado, el mundo y el diablo. Vístete con la armadura que Dios mismo provee. Que Cristo en ti sea tanto tu valentía como tu clamor. Que la esperanza de la corona puesta delante de ti deforma a cada paso. Porque esta es la victoria que vence al mundo, no por la fuerza, no por el intelecto, sino por la fe. Una fe que mantiene un pie en el reino invisible, de modo que cuando finalmente llegue el llamado, la tierra más allá del velo no resulte extraña, sino hogar. Jerusalén siempre ha sido una ciudad donde los susurros cargan el peso de la profecía o el presagio de destrucción. Hoy nos encontramos ante uno de esos susurros. Una fractura apenas visible al principio, tan delgada que parecía insignificante, apareció bajo la puerta oriental sellada. Una grieta que con el tiempo se ensanchó, se profundizó y se abrió paso en la conciencia de un mundo que observa. Algunos la descartan como simple efecto del tiempo y la presión. Otros la llaman coincidencia. Pero hay estudiosos, pastores, rabinos y peregrinos cuyos corazones tiemblan al contemplarla, porque saben que incluso el movimiento más pequeño en Jerusalén rara vez ocurre sin significado. Comencemos donde la Escritura nos enseña a comenzar, con humildad. Dios suele escoger lo pequeño para confundir a lo grande, el susurro para confrontar la tempestad, la semilla de mostaza para mover montañas, y sí, también la grieta en la piedra para despertar a un pueblo que dormita. La generación dormida. Cuando los primeros peregrinos notaron la fractura, apenas le dieron importancia. Jerusalén es antigua. Las piedras se mueven. El clima erosiona. La vida continúa. Durante siglos, la ciudad ha aprendido a convivir con grietas, con muros que respiran el peso del tiempo. Nadie se alarma por una fisura más en una ciudad construida sobre 1000 capas de historia. Pero algo cambió cuando el polvo comenzó a caer en finos hilos, como arena escapando de un reloj invisible. Cuando la grieta se profundizó lentamente, como si algo bajo la ciudad exhalara por primera vez en edades incontables. Cuando aquellos que estaban cerca de los muros antiguos hablaron de un zumbido leve, casi imperceptible, pero innegable. Entonces la ciudad se detuvo. Porque Jerusalén recuerda. Esta es una ciudad cuyas piedras han sido testigos de coronaciones y crucifixiones, de exilios y retornos, de triunfos gloriosos y tragedias insondables. Estas piedras han sobrevivido a reyes, imperios y ejércitos. Han visto pasar civilizaciones enteras como sombras al atardecer. Por eso,
cuando se mueven, aunque sea un poco, la gente escucha. Y más allá de lo físico, se percibe una corriente espiritual, una sensación profunda de que esto no es solo geología, sino un gesto, no un accidente, sino un eco. Amados, los profetas antiguos no hablaron solo con palabras, sino también con señales. Y a veces Dios mismo utilizó signos tan silenciosos que solo los espiritualmente despiertos podían oírlos. Elías esperaba encontrar a Dios en el fuego, en el viento impetuoso, en el terremoto, pero lo halló en un silbo apacible y delicado. No en el estruendo, sino en la quietud cargada de significado. ¿Y si la grieta junto a la puerta oriental es uno de esos susurros? Para comprender el peso de este acontecimiento, debemos comprender la puerta misma. La puerta oriental, también llamada la puerta dorada, ha permanecido sellada durante siglos. Según la tradición judía, permanecerá cerrada hasta que el Mesías entre por ella. Según la visión de Ezequiel, es el lugar por donde regresa la gloria del Señor. No es una puerta cualquiera, es un símbolo, una promesa, un punto de encuentro entre lo eterno y lo temporal. Entonces, cuando una fractura comienza precisamente en el umbral de esa puerta, en un momento de inestabilidad global, cuando los conflictos se tensan como cuerdas alrededor de la ciudad, y cuando Israel enfrenta presiones internas y externas como pocas veces en la memoria reciente, ¿qué debemos pensar? Algunos dirán que es coincidencia. Pero los fieles dicen, presta atención. Ezequiel escribió, y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que mira al oriente. Zacarías habló del monte de los olivos partiéndose en dos. Jesús mismo entró en Jerusalén desde el oriente en los días previos a su crucifixión. Cada hilo de la profecía dirige nuestra mirada hacia el este. Y ahora, incluso las piedras de ese lugar se están moviendo. ¿Coincidencia o convergencia? Debemos ser lo suficientemente sabios como para formular la pregunta. Nunca ha habido un momento en la historia en que Jerusalén se agitara sin consecuencias que trascendieran con mucho sus murallas. La ciudad es más que geografía. Es geografía espiritual, un cruce de intenciones divinas y rebeliones humanas, un escenario donde el guión del cielo se encuentra con el drama de la tierra. ¿Qué significa entonces esta grieta dentro del relato más amplio? Consideremos tres posibilidades, tres lentes a través de las cuales un pueblo profético puede interpretar este momento. La carta a los hebreos nos recuerda que Dios sacudirá una vez más no solo la tierra, sino también los cielos, para que permanezca lo inconmovible. A veces, la sacudida no comienza con violencia, sino con una señal sutil, un preludio. Antes de que el velo del templo se rasgara, la tierra tembló. Antes de que el juicio llegara sobre Jerusalén en el año 70, las advertencias se multiplicaron. Antes de que Israel fuera dispersado, los profetas clamaron desde cada rincón. Una fractura en el muro oriental podría señalar un temblor venidero, ya sea físico, político o espiritual. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, lloró. Lloró porque la ciudad no reconoció el tiempo de su visitación. Amados, ¿es posible que estemos repitiendo esa tragedia? Ver señales y negarnos a interpretarlas. Escuchar advertencias y continuar distraídos. Las piedras claman no porque la gente escuche, sino porque no quiere escuchar. Sin embargo, no toda señal es juicio. Algunas señales son promesas. Si la puerta oriental está asociada con la venida del Mesías, la fractura también puede simbolizar que la historia avanza lenta pero firmemente hacia su cumplimiento. Las naciones se enfurecen, pero el calendario de Dios no se altera. La grieta podría ser un susurro de esperanza, lo que ha estado sellado no permanecerá cerrado para siempre. Lo que ha estado en silencio no guardará silencio eternamente. El rey que vino una vez, vendrá de nuevo. Pero, amados, una señal solo tiene valor si hay corazones capaces de interpretarla. El orgullo va delante de la destrucción, y el espíritu altivo delante de la caída, dice Proverbios 4 y 18. Crisóstomo llamó acertadamente al orgullo la madre del infierno. Porque el infierno, con todos sus horrores, es su descendencia monstruosa. Si no hubiera existido el orgullo traicionero, no habría habido abismo. La perdición fue preparada para el diablo y sus ángeles, y el orgullo preparó al diablo y a sus ángeles para la perdición. No debemos temer usar un lenguaje fuerte para denunciar el orgullo. Como dijo Aristóteles, así como la justicia comprende toda virtud,
El orgullo comprende todo vicio. ¿Condenamos la embriaguez con severidad? Entonces condenemos el orgullo con la misma fuerza, porque no es menos que una embriaguez espiritual. Sube como el vino al cerebro y produce los mismos efectos. No hay borracho tambaleándose por el camino que sea más lamentable que el hombre embriagado por el alcohol de su propio orgullo. Si empleamos un lenguaje implacable contra la idolatría, usemos el mismo contra el orgullo, porque son uno y lo mismo. El orgulloso es alguien que se arrodilla ante un ídolo más detestable que cualquiera hallado en todo el catálogo del paganismo, y su nombre es el yo. Dios aborrece el orgullo. Todo el que es altivo de corazón es abominación al Señor, dice Proverbios 16, 5. A los ojos de un ángel, debe ser lo más feo de la tierra. Y el santo, cuando lo reconoce en sí mismo, lo odia con odio perfecto. Sin embargo, aunque universalmente condenado, el orgullo es ampliamente albergado. Siempre es fácil encontrar mil excusas para la forma particular de orgullo que poseemos, la cual, curiosamente, siempre nos parece un orgullo justificado. Aunque la ocupación principal del ministro debe ser proclamar el Evangelio sencillo a las almas que perecen y predicar de tal manera que pueda decir con Pablo, predicamos a Cristo, también es su deber imperativo clamar contra pecados específicos y poner el hacha a la raíz de iniquidades concretas. Hoy, con la ayuda de Dios, es necesario asestar un golpe al mortífero tronco del orgullo. No dudo que muchas de estas palabras serán consideradas demasiado severas. No puedo evitarlo. El lenguaje de la Escritura es fuerte y sin adornos. La verdad que contiene no es halagadora, y suavizarla sería traición. Mi tarea es declarar que el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. Para ilustrar la verdad de esta afirmación, miremos los ejemplos de la Escritura. Que cada uno sea como un martillo que clava el clavo hasta que la verdad quede firmemente asegurada en nuestros corazones. El primer testigo que llamo surge del infierno mismo, Satanás y sus ángeles. Hay poca duda de que el pecado que arrojó a Satanás como un rayo del cielo al abismo fue el orgullo. Fue el orgullo el que arrastró a una tercera parte de las estrellas del cielo, apagando su luz para siempre en la negrura de la desesperación. Fue el orgullo el que vació miríadas de tronos y llenó el infierno con una carga tan espantosa de espíritus condenados. Incluso la imaginación de los grandes poetas ha intuido con acierto que la causa de la rebelión de Satanás fue su negativa orgullosa a inclinarse ante Cristo. Y así, desde el primer acto de rebelión hasta nuestros días, la historia confirma una y otra vez la misma verdad: el orgullo precede a la caída. Jerusalén tiembla, las piedras hablan, las grietas se abren no solo en los muros, sino en la conciencia humana. La pregunta no es si hay señales, sino si estamos despiertos para verlas. Porque una generación dormida siempre confunde advertencias con casualidades. Pero una generación despierta entiende que incluso el silencio puede ser un mensaje, y que cuando las piedras comienzan a moverse, es tiempo de escuchar, de humillarse y de volver el corazón hacia aquel que sacude todo lo que puede ser sacudido, para que permanezca solo lo eterno. De los labios del Padre Eterno salió un decreto solemne, pronunciado ante toda la asamblea celestial. Oídme, vosotros, ángeles, progenie de luz, tronos, dominaciones, principados, virtudes y potestades. Escuchad mi designio, que no será revocado y permanecerá para siempre. Hoy he engendrado a quien declaro mi Hijo único. En este monte santo lo he establecido, y lo he puesto a mi diestra. A él lo nombro como vuestra cabeza, y por mí mismo he jurado que ante él se doblará toda rodilla en los cielos y que todos lo confesarán como Señor. Pero hubo uno que se negó. Satanás rehusó someterse a este mandato y, en su soberbia, levantó una guerra impía en el cielo. Entonces el Hijo avanzó para la conquista. Su semblante era tan terrible que nadie podía sostener la mirada ante él. Sobre su carro feroz avanzaba, envuelto en un estruendo semejante al rugido de 10.000 cataratas. Se lanzó con furia contra sus enemigos, en su mano derecha empuñaba 1000 rayos, y los arrojaba con violencia, fulminando a los rebeldes y empujándolos hacia las fauces abiertas del abismo. Cayeron sin cesar, atravesando mares líquidos de fuego, mientras la ira eterna los perseguía hasta el fondo del pozo sin fondo. Así describe Milton la ruina de Satanás: el poder omnipotente lo arrojó de cabeza desde el cielo etéreo, envuelto en llamas, con ruina y combustión horrendas, hasta la perdición más profunda, donde quedó encadenado con lazos adamantinos y fuego penal. ¿Quién osó desafiar al Omnipotente en armas?
Sobre los portales del infierno quedó escrita la respuesta, grabada con letras de fuego lívido sobre cadenas de bronce eterno: la soberbia precede a la destrucción, y el espíritu altivo, a la caída. Esa misma verdad resuena en las primeras páginas de la historia humana. Porque Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Así habló la serpiente en el Edén. La segunda gran ilustración de esta verdad se halla en la caída de nuestros primeros padres. El mismo orgullo maldito que introdujo guerra, derrota y ruina en el cielo, trajo a la tierra de Dios dolor, enfermedad y muerte. La misma motivación odiosa que animó a Satanás influyó en Eva. Demasiado orgullosa para someterse a una prohibición que era, en esencia, una expresión de amor, extendió su mano y probó el fruto prohibido. ¿Cómo pueden los labios humanos describir el resultado funesto? ¿Cómo narrar la magnitud de aquella caída? Pareció como si la naturaleza misma suspirara. Las nubes lloraron, la tormenta murmuró, y Satanás rió. La hermosura del Edén quedó arrasada. La inocencia huyó. La muerte comenzó a pasearse por las sendas del jardín. La humanidad quedó arruinada desde aquel primer acto de desobediencia. ¿Qué cosecha tan terrible de dolor ha brotado de aquella rebelión? La miseria de las edades puede rastrearse hasta ese instante. Si no hubiera existido la soberbia, no habría guerras, ni naufragios, ni hogares destrozados, ni huérfanos, ni viudas. Pero a causa de un espíritu altivo, todos han caído. El ser humano, creado a imagen de su Hacedor, corona de la obra de la creación, perdió su hermosura y ahora se asemeja mucho más al infierno que al cielo. El hombre, creado para la felicidad, nace ahora para el dolor, como las chispas vuelan hacia arriba. El mundo que fue formado como un paraíso produce ahora espinos y cardos. Toda la creación gime y sufre dolores hasta el día de hoy. En cada tormenta que desgarra el aire, en cada lágrima que corre por la mejilla, en cada gemido que escapa del pecho, en cada cementerio que guarda a sus muertos, en la inmensa carga de sufrimiento que aplasta a la humanidad, se alzan testimonios silenciosos de esta verdad inmutable: la soberbia precede a la destrucción, y el espíritu altivo, a la caída. El tercer testigo que se alza para confirmar que el orgullo es el precursor de la ruina es Faraón. Durante largos y agotadores años, el pueblo de Israel había sido aplastado bajo el talón de hierro del despotismo. Su servidumbre se había vuelto insoportable. El látigo del capataz los había empujado a la desesperación. Un clamor largo y desgarrador ascendió desde sus corazones hasta el cielo. La misericordia oyó ese clamor y decretó la liberación. Moisés y Aarón, mensajeros del Señor, entraron en la presencia del déspota imperial y transmitieron el mandato divino: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Cuán diferente habría sido la historia si Faraón hubiera tragado su orgullo y obedecido. Pero con desdén altivo respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Así habló la soberbia, y ciertamente caminó delante de la destrucción. 10 plagas devastadoras cayeron sobre la tierra como golpes sucesivos de trueno. El río se convirtió en sangre, los arroyos y estanques eran sangre, había sangre por todas partes. La tierra quedó teñida de rojo, y aún así el orgullo se mantuvo firme. El polvo se transformó en piojos, las moscas lo cubrieron todo. Úlceras brotaron en hombres y animales. El granizo cayó en tormentas implacables, el relámpago corría sobre el suelo. Las langostas avanzaron como un ejército, dejando hambre a su paso. Una oscuridad espesa y aterradora cubrió la nación. Y, sin embargo, el orgullo no se humilló. Entonces, a medianoche, un grito de lamento recorrió Egipto, porque en cada casa yacía muerto el primogénito. Ante una destrucción tan espantosa, el orgullo vaciló y se permitió a Israel partir. Pero aún quedaba el acto final de esta tragedia engendrada por la altivez. Veo al pueblo fugitivo avanzar con paso tembloroso hacia las orillas del Mar Rojo. Las montañas se levantan a ambos lados, el mar reluce al frente y el enemigo acecha detrás. De pronto se oyen gritos, relinchos de caballos y el estruendo de los carros. ¿Qué significa esto? Significa que el orgullo ha decidido consumar la destrucción. Apenas había escapado Israel cuando el viejo orgullo, que ya había arruinado una nación, regresó al corazón de Faraón. ¿Qué he hecho al dejar ir a Israel?, se preguntó.
¿Cómo soportaré la burla de las naciones vecinas? Y gritó, a las armas. Preparad los carros. Armad la caballería. Perseguidlos. Traedlos de vuelta encadenados. Recuperemos el honor perdido. Ebrio de soberbia, Faraón se lanzó tras los fugitivos. Pero una columna de nubes se interpuso entre ambos campamentos como una barrera infranqueable. El mar se abrió y levantó sus aguas como muros cristalinos a cada lado, mientras Israel cruzaba en seco. Al verlos al otro lado, el déspota orgulloso se precipitó con su ejército entre las paredes de agua. Pero el Señor desbarató sus carros. Y cuando las aguas se cerraron de nuevo, no quedó rastro del ejército soberbio, salvo algunos cuerpos arrastrados hasta la orilla. Así, el rugido de las aguas y los gritos ahogados se convirtieron en un comentario terrible y eterno: la soberbia precede a la destrucción, y el espíritu altivo, a la caída. El cuarto ejemplo es el de Coré y su compañía. El orgullo se apoderó de aquellos hombres, llevándolos a codiciar el sacerdocio. Se levantaron contra Moisés y Aarón, acusándolos de exaltarse por encima del pueblo. Moisés, quebrantado, dejó el juicio en manos del Señor. Al día siguiente, la destrucción siguió de cerca los pasos del orgullo de Coré, recordando a todos que ningún corazón soberbio puede permanecer en pie ante el Dios vivo. La soberbia y el orgullo desmedido han sido, desde los albores de la historia sagrada, los precursores silenciosos de la ruina. La Escritura no se cansa de alzar su voz como una trompeta de advertencia, llamando al corazón humano a retroceder antes de que sea demasiado tarde. Así ocurrió en el desierto, cuando la voz de Moisés resonó con una fuerza que helaba la sangre: apartaos, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, no sea que perezcáis en todos sus pecados. El pueblo, sobrecogido por el temor, retrocedió paso a paso, hasta que Coré y los suyos quedaron solos, expuestos a la mirada de toda la congregación. Entonces se hizo un silencio que parecía eterno, un silencio tan denso que podía sentirse en el aire. Moisés habló de nuevo, y sus palabras no eran las de un hombre airado, sino las de un siervo que sabía que estaba a punto de manifestarse el juicio de Dios: si estos hombres mueren como mueren todos los hombres, entonces el Señor no me ha enviado. Apenas había terminado de hablar cuando la tierra tembló, se estremeció como si respirara por primera vez, y se abrió en una grieta terrible. Tiendas, hombres, familias enteras cayeron vivas al abismo. La tierra cerró de nuevo su boca y jamás se los volvió a ver. Aquellas miradas de horror indescriptible, aquellos gritos ahogados que se apagaron en la profundidad, proclamaron una verdad que atravesó el corazón de Israel y sigue proclamándola hasta hoy: la soberbia precede a la destrucción, y el espíritu altivo precede a la caída. La historia avanza y nos conduce a otro escenario. Un inmenso ejército, tan numeroso como la arena del mar, acampa confiado, embriagado por las victorias pasadas. Su rey, Sennacherib, rebosa arrogancia. Desde su trono envía una carta burlona al rey Ezequías, una carta cargada de desprecio y blasfemia: no te engañe tu Dios en quien confías, diciendo que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. ¿Acaso no has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo? Era el lenguaje de un conquistador ebrio de orgullo, convencido de que nada ni nadie podía detenerlo. Ezequías, sin fuerzas humanas para responder, subió al templo y extendió aquella carta delante del Señor. Y la respuesta no tardó en llegar: pondré mi garfio en su nariz y mi freno en sus labios, y lo haré volver por el camino por donde vino. El campamento asirio se extendía en todas direcciones, las tiendas blancas brillaban bajo la luz del atardecer, las banderas ondeaban suavemente, y las risas arrogantes se elevaban en la noche. Se burlaban del Dios de Israel, comparándolo con ídolos mudos y derrotados. Pero aquella noche, mientras dormían confiados, el juicio descendió silencioso. El ángel de la muerte pasó entre las filas, y los soldados durmieron y nunca despertaron. Los cuerpos yacían inmóviles, los ojos vidriosos, las armas intactas, las trompetas sin tocar. Con un solo soplo, el Dios omnipotente redujo aquel ejército a un valle de silencio. Y de nuevo la misma lección quedó grabada en la historia: la soberbia precede a la destrucción. Aún hay más. Un rey orgulloso, Nabucodonosor, pasea por el techo de su palacio y contempla la grandeza de Babilonia. Las murallas, los palacios, los jardines colgantes inflaman su corazón. Y en un arrebato de vanidad exclama: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
Mientras las palabras aún estaban en sus labios, una voz descendió del cielo: a ti se te dice, Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En ese mismo instante, la razón lo abandonó. El poderoso monarca fue expulsado de entre los hombres, comió hierba como los bueyes. Su cuerpo se empapó del rocío del cielo, su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como garras de ave. Pasaron los años hasta que Dios tuvo misericordia de aquel rey humillado. La razón volvió a su mente, y entonces, levantando los ojos al cielo, Nabucodonosor confesó una verdad eterna. Ahora yo reconozco que el Altísimo puede humillar a los que caminan con soberbia. Así, incluso el rey más poderoso aprendió que ningún trono es seguro cuando se edifica sobre el orgullo. La escena cambia de nuevo, esta vez a un salón de banquetes. El rey Belsasar celebra una fiesta llena de exceso y despreocupación. El vino corre sin medida, y los vasos sagrados del templo de Dios son usados para la burla y la blasfemia. La risa sube de tono, la arrogancia alcanza su clímax, hasta que algo espantoso detiene la celebración. Una mano misteriosa, y nada más que una mano, aparece escribiendo en la pared un mensaje incomprensible. El terror invade los rostros, los sabios fracasan en su interpretación, y entonces Daniel, siervo del Dios Altísimo, proclama el significado: porque no humillaste tu corazón, sino que te levantaste contra el Señor del cielo. Esta es la escritura: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa misma noche, Belsasar fue muerto. La pared había hablado, y su mensaje era claro: el orgullo conduce a la ruina. El Nuevo Testamento no guarda silencio. Herodes, vestido de púrpura, habla ante una multitud. Su elocuencia enardece a los oyentes, y ellos gritan: voz de Dios y no de hombre. Herodes sonríe, disfruta la adoración indebida, no rechaza la blasfemia. Por un instante saborea la gloria falsa y ese instante basta. Golpeado por el ángel del Señor, cae y muere consumido por gusanos. Incluso su cadáver se convierte en testigo de una verdad inmutable. La soberbia es el primer paso hacia la destrucción. Todas estas voces, desde Moisés hasta los apóstoles, se unen en un solo clamor. Y ahora la advertencia desciende al terreno personal. Tal vez tú seas alguien que ha prosperado en la vida. Hubo un tiempo en que no tenías nada, en que tus recursos eran tan pocos que podías contarlos sin esfuerzo. Hoy, las cosas han cambiado, el éxito ha llegado, las puertas se han abierto, el reconocimiento ha sustituido al desprecio. Precisamente a ti se dirige esta exhortación: pide a Dios la gracia de permanecer humilde. Porque tan difícil es llevar un vaso lleno sin derramar orgullo, como llevar uno vacío sin murmurar. La soberbia ha arruinado más vidas que las crisis económicas, y el espíritu altivo es un atajo hacia la miseria. Y si esto es cierto en lo material, cuanto más lo es en lo espiritual. Al que piensa estar firme, se le dice: mira que no caigas. Porque la soberbia no avisa, entra silenciosa, se disfraza de confianza, y cuando menos se espera, empuja al alma hacia el abismo. Que la multitud de testigos que nos preceden nos lleve a escuchar la advertencia antes de que sea demasiado tarde. La soberbia precede a la destrucción, y el espíritu altivo precede a la caída. Nunca estamos tan cerca de la caída como cuando llegamos a convencernos de que caer es imposible. Ese es el engaño silencioso del orgullo espiritual: hace creer al corazón que está firme cuando, en realidad, camina al borde de un precipicio invisible. El sendero del orgulloso está lleno de trampas ocultas. De hecho, el orgullo mismo no es solo un riesgo en el camino, sino el primer paso hacia la ruina. Tiemblo por el hombre que jamás ha temblado por sí mismo, porque avanza confiado sin percibir el abismo que se abre bajo sus pies, y basta apenas el aliento de una tentación para precipitarlo al vacío. Quien cae desde más alto, cae con mayor estruendo. Así lo afirma la Escritura con una claridad terrible y eterna: el orgullo va delante de la destrucción, y el espíritu altivo precede a la caída. Esta verdad no es una figura poética ni una advertencia abstracta, es una ley espiritual que se ha repetido una y otra vez en la historia de los hombres. Y no solo se cumple en la vida personal, sino también, de manera dolorosa, en la obra hecha para Dios. ¿Cuántos ministros han visto arruinada su utilidad por causa del orgullo? ¿Cuántas obras que comenzaron puras, llenas de promesa y bendición, se marchitaron antes de dar fruto porque el orgullo se infiltró como un veneno lento, silencioso pero devastador? El orgullo, al igual que la incredulidad, estorba la obra de Cristo en quien lo alberga.
La corriente de la bendición divina solo fluye con plenitud a través de un espíritu humilde. Allí donde el corazón se exalta a sí mismo, el cielo se cierra. No sería exagerado decir que sobre la frente de muchos podría escribirse esta sentencia: demasiado orgulloso para ser usado en el servicio del Señor. Que Dios tenga misericordia de todos los que trabajamos de algún modo en su viña, y nos libre de un veredicto tan espantoso. Es un pensamiento solemne, casi insoportable, considerar que hoy existen miles de testimonios vivos que confirman esta verdad, tanto en los negocios, como en la vida espiritual o en la obra del Señor. El orgullo siempre va delante de la destrucción, y el espíritu altivo delante de la caída. Esta ley no se limita a los individuos, se cumple también en las iglesias. Y, de manera especial, se cumple en aquellas instituciones religiosas que se glorían en su poder, su historia, sus títulos y su prestigio. No serán las presiones externas ni los ataques políticos los que provoquen su ruina final, sino su propio orgullo interno. Una iglesia que se jacta de jerarquías, de títulos grandilocuentes y de honores que no tienen fundamento en las Escrituras, está condenada, aun sin que nadie la persiga desde fuera. Sin embargo, sería un grave error pensar que quienes no pertenecen a tales estructuras están libres de peligro. El orgullo puede habitar con la misma comodidad en una pequeña capilla que en una gran catedral. Puede esconderse tanto en el corazón de un pastor humilde en apariencia como en el de un sacerdote revestido de solemnidad. Muchas congregaciones mueren lentamente de dignidad. Se marchitan no por persecución, sino por autosuficiencia. Si hay algo que debe inspirarnos un santo temor es la posibilidad de que, en medio de abundantes bendiciones, el orgullo eclesiástico se deslice sin ser detectado. Por eso, hay que orar para expulsarlo y vigilar para mantenerlo lejos. Porque cuando ese monstruo horrendo levanta la cabeza, la bendición se retira, y sobre cada muro espiritual queda grabada una palabra de juicio. Donde reina el orgullo, la presencia de Dios se apaga. Pero esta advertencia no termina en la iglesia ni en los obreros. En último lugar, debe aplicarse al pecador que vive lejos de Dios. Amigo querido, tu orgullo va delante de una destrucción tan terrible que resulta imposible describirla plenamente con palabras humanas. Tu espíritu altivo precede a una caída tan profunda que alcanza las mismas profundidades del infierno. Quizá te preguntes, ¿qué orgullo? Es el orgullo que te impide reconocerte como un pecador perdido. El orgullo que se niega a inclinarse ante el plan de salvación de Dios. El orgullo que te hace envolverte en los harapos sucios de tu supuesta justicia mientras desprecias la vestidura perfecta y limpia que el Salvador te ofrece. Es el orgullo que quiere pagar por la salvación en lugar de recibirla como un regalo gratuito. Ese orgullo es más que suficiente para hundir un alma en la perdición eterna. ¿Sigues manteniéndote distante de una fe sencilla, como un pecador culpable que necesita la expiación de Jesús? ¿Piensas que ese camino puede ser apropiado para una mujer marcada por el pecado o para un ladrón moribundo, pero que es indigno de alguien como tú? Entonces, tu orgullo será tu ruina. Porque no existe otro camino por el cual puedas ser salvo. ¿Demasiado orgulloso para venir a Cristo? ¿Demasiado orgulloso para ser salvo? Tal vez. Pero no serás demasiado orgulloso para ser condenado. Porque, como embajador de Dios, declaro con solemnidad que aunque el orgullo jamás entrará en el cielo, sí vivirá eternamente en el infierno. Derriba tu orgullo ahora, o Él te derribará a ti. Ve delante del Señor y confiesa que tu orgullo ha sido quebrantado, que tu espíritu altivo ha sido apagado. Reconócete como el peor de los pecadores y acepta ser salvado únicamente por la misericordia soberana de Dios, por medio de Cristo. No pierdas tu alma por salvar tu orgullo. Pierde tu orgullo para salvar tu alma. Que el Señor bendiga esta advertencia y permita que sus palabras resuenen en nuestros oídos durante muchos días. Porque la Escritura es verdadera, ayer, hoy y siempre, el orgullo va delante de la destrucción, y el espíritu altivo antes de la caída. Y esta verdad no pertenece solo al pasado. Mientras escuchas estas palabras, mientras gran parte del mundo occidental duerme en ese silencio denso que precede al amanecer, algo ha ocurrido que ha sacudido no solo a una ciudad, sino a conciencias alrededor del planeta. Miles de personas interrumpieron sus actividades, abandonaron sus obligaciones, cancelaron compromisos y se dirigieron apresuradamente al Monte de los Olivos en Jerusalén al presenciar algo absolutamente inesperado. No fue un terremoto. No fue un fenómeno atmosférico común.
No fue una declaración política ni un acontecimiento mediático. Lo que sucedió fue mucho más antiguo, más profundo y más significativo que cualquier noticia que pudiera transmitir un noticiero. Y lo más desconcertante es que los grandes medios de comunicación guardaron silencio. Continuaron ocupados en escándalos pasajeros, en disputas tecnológicas, en celebridades y en lujos vacíos, ignorando algo que estaba provocando asombro no solo en Israel, sino en todo el mundo. Algo ocurrió que dejó sin palabras incluso a quienes no creen. Algo que hizo que rabinos se levantaran en medio de la noche con el corazón acelerado. Que maestros de profecía cerraran sus computadoras y tomaran sus teléfonos. Que pastores, sacerdotes y líderes espirituales de distintos orígenes enviaran el mismo mensaje urgente unos a otros. ¿Estás viendo esto? Lo extraordinario no fue solo lo que apareció, sino dónde y cuándo apareció. No en cualquier ciudad, sino en Jerusalén. La ciudad más cargada de significado profético en toda la Biblia. Allí donde se alzan el monte del templo, el muro occidental, la puerta dorada, el huerto de Getsemaní, de manera especial, el monte de los olivos. Ese es el lugar desde donde Jesús ascendió al cielo ante los ojos de sus discípulos. El mismo lugar donde las Escrituras anuncian que Él regresará visiblemente. Y algo está ocurriendo allí que está obligando al mundo a prestar atención. Cuando se comprende la conexión profética, cuando se entiende el peso del momento y del lugar, se vuelve imposible ignorarlo. Por eso la reacción fue en cadena: asombro, silencio, temor y huida. Porque no estamos hablando de coincidencias, sino de señales. Señales manifestadas a través de hechos físicos verificables. El reloj profético avanza con una rapidez que pocos imaginan. Y la antigua advertencia resuena con más fuerza que nunca: el orgullo va delante de la destrucción, y el espíritu altivo antes de la caída.